a grabar. Bueno, compañeros, buenos días para todos. Un poco hemos hace unos días pedido una colaboración a Santiago. Yo a Santiago lo conozco hace mucho, en algún momento tuve la posibilidad de que me acompañara en Melo con una propuesta muy interesante, desde lo inclusivo, desde el trabajo. Entonces, bueno, un poco ahora le pedimos si podía colaborar en esto de que tratar de ayudarnos a todos a pensar en la inclusión, en las discapacidades y cómo trabajamos cada uno en nuestros espacios. Te cuento, Santiago, que nosotros también tenemos un espacio que se llama Docente Capacitando Docentes y que en algún momento en este año pretenderemos también que docentes que tenemos en el área muy capacitados, porque así como vos trabajás en escuelas especiales, acá tenemos docentes muy capacitados trabajando en escuelas especiales, también colaborando con los otros docentes que a veces están por razones de trabajo, de todo el día, menos en contacto con el área de discapacidad. Y muchas veces, cuando nos llega algún niño con alguna problemática a una escuela, nos encontramos como que entre la vida y la muerte, ¿no? Y tenemos muchos compañeros que colaboran muchísimo, bueno, y en ese espacio es que hoy hemos invitado a Santiago Guido, que es docente de primaria, docente universitario, que nos va a estar dando una mano y seguramente ustedes ya tienen material compartido. Acá tenemos docentes de Paysandú, Río Negro, Soriano, y ayer le transcribí, seguramente haya también compañeros de Rivera y de Tacuarembó, muy interesados en el área, que estarán integrándose a la videoconferencia, que como siempre la grabamos para que ustedes después la puedan compartir. Los materiales ya Santiago los había enviado, ya los habíamos compartido. Así que nada, darle la bienvenida, agradecerle a Santiago por la colaboración. Seguramente esto me va a costar algún chajá en algún momento, que la pandemia Obvio que sí. que la pandemia lo permita. Pero Uno por bueno, lo menos, me parece poco igual, ¿eh? Somos muchos en casa. pero sí, pero hay que cuidar el estado físico, Santiago, por Exactamente. favor. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Dale, te dejo, Santiago, nomás, vamos arriba. Gracias, muchas gracias, en Dale, serio. dale. Bueno, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, recién me presentó Marcelo. Yo soy docente de primaria, fundamentalmente eso, docente de primaria como ustedes. Entonces la idea es charlar un poco sobre las experiencias, digo, y hacerlo esto lo más dinámico posible. Entiendo perfectamente como profe estas cuestiones a nosotros, por lo menos a mí en particular, pero estoy seguro que a muchos de ustedes también, el tema de la virtualidad, esto de las clases por Zoom, y esto nos tiene bastante cansado y nos tiene bastante como que, bueno, que nos hace repensar nuestras prácticas permanentemente. Entonces la idea es hacerlo lo más productivo posible, hacerlo lo más práctico posible, conversar y sacarnos todas las dudas y bueno, y como hablábamos con Marcelo, ¿no? Dejarle algunos picos a ustedes que les pueda servir, cuestiones prácticas y que sea, ya les digo, lo más práctico posible. Esa es la idea de compartir la charla de hoy. Yo como docente del ISEF, muchas veces, o por lo menos lo que trato es de que, bueno, de transformar el Instituto Superior de Educación Física como un espacio de formación docente, ¿no? Muchas veces los docentes del ISEF estamos un poco alejados de lo que pasa en la práctica, ¿no? En lo que pasa en la cotidiana, en lo que pasa en el campo profesional. Y bueno, mi humilde intención es acercar eso, ¿no? Acercar eso y tener un vínculo, digamos, más fluido, ¿no? De lo que pasa en el campo profesional, en este caso en la educación física escolar, con la formación. Por otro lado, como docente de primaria, también encuentro que tenemos algunas dificultades. Principalmente, me parece que esas dificultades pasan por la hora de sistematizar las prácticas, ¿no? Es decir, por varias razones, ¿no? Creo que fundamentalmente porque todos de nosotros, o muchos de nosotros, mejor dicho, tenemos multiempleo, ¿no? Trabajamos en primaria, en secundaria, en UTU, bueno, en la universidad, en la Secretaría de Deportes, en un gimnasio, en un club. Entonces, sistematizar las prácticas a veces se nos hace bien complejo. Entonces, bueno, me parece que también, por otro lado, existen prácticas
increíbles, charlando con muchos colegas que son maravillosas, pero bueno, que no se pueden compartir o no tenemos los espacios para compartirla, y fundamentalmente no tenemos la costumbre nosotros también de sistematizar esas prácticas. Y también tampoco tenemos una forma unificada de codificar esas prácticas. A mí me pasa, por ejemplo, que bueno, que tomé la opción de filmar las clases, ¿no? De filmar las clases como una forma de registro para que a mí me sirviese, bueno, eso, sistematizar las prácticas y tener como una especie de contralor de lo que venía haciendo y cómo se venían llevando a cabo los aprendizajes. Pero me pasó también, ¿no?, que a la hora, por ejemplo, de presentar esas prácticas, es decir, de mostrarlas, obviamente con todas las autorizaciones, mostraba solamente las que me salían bien, ¿no? Es decir, mostraba aquellas prácticas donde yo lograba el objetivo o el resultado final. Y pensando, ¿no?, un poco en la presentación, ¿no?, cuando yo quería mostrar los videos a ustedes, saber lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer, claro, el video es el resultado final de un trabajo que llevó mucho tiempo o mucho pienso. Tal vez para esto de construir mejores prácticas y trabajar lo que es la inclusión, no sé, filmar justamente lo que me salió mal y presentarle a usted lo que me salió mal, ¿no? O lo que me costó, o lo que estaba en proceso de concreción. Eso, bueno, eso es un tema, bueno, que en un momento tenemos que resolver los profes. No creo que desde la academia se tengan que resolver, sino de los profesores de educación física que trabajamos en la escuela. Los profesores en la educación física que trabajamos en la escuela tenemos mucho para decir y tenemos mucho para aportar también en el ámbito académico, ¿tá? Eso también influye muchísimo en lo que son mis prácticas académicas, ¿no? Es decir, yo soy un profe que trabajo en la escuela. Eso me hace pensar hasta la hora de seleccionar un texto. Es decir, selecciono un texto y pienso, ¿y esto cómo se aplica en mi escuela? ¿Cómo se aplica en mi práctica profesional? Yo con esto, ojo, quiero aclarar que no estoy diciendo que los profes que trabajan exclusivamente en el ámbito académico estén equivocados, para nada. Simplemente estoy diciendo que, bueno, esa es mi forma de presentarme ante ustedes como un profe de la escuela, ¿tá? Que entiendo también, por eso está bueno esto de compartir y de charlar, que por ejemplo en Montevideo la educación física escolar, en lo que refiere a la educación especial, se organiza de una manera bastante diferente como es en el interior, ¿tá? Por ejemplo, mi escuela es para niños con discapacidad motriz. Es decir, todos los niños que yo trabajo son niños con discapacidad motriz. Después hay escuelas exclusivamente para personas sordas, exclusivamente para personas ciegas, exclusivamente para psicosis infantil, exclusivamente para irregularidades de carácter, para trastorno del espectro autista. Y después hay escuelas para niños con discapacidad, con déficit cognitivo asociado, que es la forma como se le denomina actualmente a la discapacidad intelectual. A mí capaz que se me escapa y voy a seguir diciendo discapacidad intelectual, pero bueno, el término que se utiliza actualmente es déficit cognitivo asociado. Entonces hay escuelas como mucho más específicas, ¿no? Sé que en el interior no pasa eso. Sé que capaz que hay 1 o 2 escuelas especiales en la ciudad, tal vez 3, y ahí hay de todo un poco, ¿tá? Hay niños con discapacidad motriz, niños con discapacidad auditiva, niños con discapacidad con déficit cognitivo asociado, con trastorno del espectro autista, están todos juntos, y capaz que la división que se arman por aulas. Eso creo que también genera una diferencia y condiciona también las prácticas, y sobre todo las prácticas inclusivas a la hora de lo que vamos a ver ahora. También en Montevideo, por ejemplo, la forma de organización tampoco potencialmente favorecería las prácticas inclusivas. Es decir, nosotros tenemos un coordinador que coordina todas las escuelas especiales. En Montevideo hay 28 escuelas especiales. El grupo de WhatsApp que tenemos se llama Los Especiales, ¿tá? Imagínense, estamos todos en el mismo grupo de WhatsApp, y cuando nos juntamos a charlar, como por ejemplo, puede ser una reunión de Zoom ahora, hablamos de lo mismo. Hablamos sobre la discapacidad, porque es lo que nos convoca. Creo, si no tengo mal entendido, que en el interior es diferente. Afortunadamente diferente. ¿Por qué? Porque capaz que un director coordinador coordina escuelas especiales, escuelas urbanas, escuelas rurales, escuelas de tiempo completo,
escuelas Aprender, ¿se entiende? Entonces ese coordinador coordina una zona y cuando se juntan o hace una sala docente con ese coordinador, hay un intercambio mucho más fluido y que ahí está la escuela especial como un interlocutor válido para poder establecer, no sé, un encuentro interescolar, ¿no? Tal vez con este formato que hay en Montevideo se complejiza mucho más. Por eso también está bueno que ustedes intervengan, que ustedes puedan ir, estoy viendo que en el chat hay un montón de cosas que yo no estoy viendo. Santiago, buenos días. Hola. Julio de Paysandú. Hola, No, sí, ¿qué tal, Julio? Te quería comentar, capaz vos lo dijiste, no me quedó claro. En Paysandú tenemos ahí a las escuelas comunes, entre comillas, donde tenemos niños especiales incluidos. ¿Ah? Sí. De repente en el grupo de 25 tenemos 2 autistas, en otro grupo de 20 tenemos un niño en silla de ruedas. Tenemos muchas habilidades acá. No sé si en Montevideo existe también eso. Sí, eso sí existe. Por suerte hay proyectos que se está haciendo en las escuelas Mandela, que un poco lo voy a comentar ahora también. Lo que existe mucho en Montevideo también son lo que se llaman los maestros itinerantes. ¿tá? Son maestros de escuelas especiales que apoyan el trabajo del niño que está incluido en el aula. Estoy desarrollando un proyecto hace muchos años que se llama Educación Física Itinerante. Es decir, el niño va a la escuela, ¿tá? Va a la escuela convencional, vamos a decirle convencional para no entrar en términos de común, ¿tá? Vamos a empezar con ese término. A la escuela convencional participa en la clase, hay un maestro itinerante que apoya. Ahora, ¿qué pasa con ese niño a la hora del recreo? ¿Qué pasa con ese niño a la hora de educación física? ¿Ponemos clase de educación física 1:30, 1:40, de 1 a 1:40 para que ese niño entre más tarde? ¿O ponemos clase de educación física cuando está ese niño a última hora para que se vaya antes? ¿Realmente está incluido ese niño, esa niña? Si no participa del recreo o si no participa de la clase de educación física. Bueno, son todas esas cosas que vamos charlando, que son interesantes que la vayan planteando. Lo que existe en Montevideo también es, no sé, me imagino que allá también, es lo que es la escolaridad compartida. ¿tá? Estoy utilizando mucho ese modelo como un inicio para la inclusión. Es decir, un niño y una niña que de mañana va a la escuela especial y de tarde va a la escuela convencional. ¿tá? Eso se utiliza también. Afortunadamente cada vez hay más niños y niñas que están incluidos. Yo pregono por un modelo inclusivo. Ahora, también tenemos que ver cómo son las estrategias. Es decir, no puede ser la inclusión solamente un mero hecho de voluntarismo. ¿tá? Hay que ponerle pienso y que realmente la inclusión produzca resultados positivos, no solamente al niño y a la niña con discapacidad, sino a todos los alumnos. Y yo siempre pongo un ejemplo que me pasó a mí de otro lugar como papá. ¿tá? Mi hija va a un jardín público, ¿tá? El jardín de primaria, el 322 acá en Montevideo, donde había un niño con trastorno del espectro autista. ¿tá? Y miren que yo soy pro inclusión, pero pongo esta situación para complejizar la cuestión, no solamente ponerla en otros términos y ponerla también en otro lugar. Había un niño que tenía trastorno del espectro autista que le pegaba a todos los compañeritos que estaban en la vuelta. Todo lo que se movía le pegaba, propio de su condición. Incluido mi hija. Entonces mi hija no quería ir más al jardín. ¿Por qué? Porque había un compañerito que le tenía miedo, porque le pegaba. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo resolvemos ese tema? Por un lado, está el derecho de ese niño, de esa niña, de ir al jardín. Pero por otro lado también está el derecho de los otros niños de estar en un ambiente sin miedo, de disfrutar la actividad que están haciendo. ¿Se comprende mi planteo? ¿tá? Entonces, trabajar en inclusión, desde mi perspectiva, es lo más difícil que hay. ¿tá? Porque lo que estamos acostumbrados a trabajar en la escuela especial, de alguna forma nos preparamos o hay una predisposición a tener determinados aprendizajes. ¿no? Y en definitiva, porque nos gusta. Es decir, a mí en particular me apasiona trabajar en la escuela especial. Pero los colegas que no trabajan en la escuela especial y que decidieron trabajar en un jardín o trabajar en una escuela convencional, no optaron por trabajar con la discapacidad. Sin embargo, les toca un niño con discapacidad, una niña con discapacidad.
y no fue una opción profesional que ellos tuvieron. Si dejamos a esa niña de lado, ese niño de lado, también el colega tiene que saber que está cometiendo una infracción, que está cometiendo que es pasible de una sanción, hasta penal. Ahí se metió uno con micrófono, siempre hay uno, no pasa nada. Incluso es pasible una sanción por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, si lo discrimina, si lo deja fuera de la clase. Entonces es todo se hace mucho más complejo cada vez y no es fácil, entiendo que no es fácil. Por eso cuando Marcelo me propuso hacer esta charla, no lo dudé sin dudas porque un poco en una investigación que estamos haciendo en el ISEF, estamos tratando de identificar cuáles son las principales barreras, ¿no?, para la inclusión de niños y niñas con discapacidad en la escuela convencional. Y básicamente se pueden agrupar en dos grandes causas. ¿tá? La primera causa es las cuestiones de accesibilidad. En Montevideo pasa que hay escuelas que son muy viejas, que están concebidas desde una noción de cuerpo distinta a lo que se puede pensar una persona con discapacidad. Es decir, barreras arquitectónicas por todos lados. Escaleras, baños que no son accesibles, etc. Patios que son de pedregullo, de pasto, es decir, que complejiza la inclusión. Eso por un lado. Eso el profesor de educación física puede de alguna forma sugerir, pero la capacidad de incidencia está notoriamente reducida, ¿verdad? Es decir, podemos sugerir que hagan tal o cual cosa, pero en definitiva la parte arquitectónica poco podemos hacer y la resuelven otras personas. ¿tá? Pero por otro lado también está la formación docente. ¿tá? La formación docente que se identifica como una clara barrera para la inclusión. En magisterio, por ejemplo, hablando de magisterio, para no siempre referirnos a educación física, no hay ninguna aproximación a la discapacidad en su formación de grado. Es decir, una maestra que egresa del Instituto Normal de Magisterio, también, miren la palabra, ¿no? Instituto normal, ¿no? Es decir, que ya está concebida hacia una normalidad. El Instituto Normal de Magisterio no tiene ninguna formación con respecto a la discapacidad. Sin embargo, puede elegir trabajar en una escuela especial, si lo desea, y le puede pasar que elige una escuela para trabajar y tiene 1 o 2 alumnos con discapacidad en su clase. ¿Cómo aborda a esos alumnos si no tuvo una formación de grado? Lo cual eso, evidentemente, se transforma en una barrera. En educación física, hasta hace poco, hasta el plan 2004, la formación de grado era una materia opcional. En ese momento el ISEF tenía por centro, en Paysandú, Maldonado y Montevideo, lo llama los trayectos de centro. Es decir, cada centro tenía su propia, tenía materias obligatorias que eran comunes, pero después tenía materias que eran de libre curso, no sé si se acuerdan, y después tenía como trayectos que cada centro definía. En el caso de Maldonado era turismo, en el caso de Paysandú era vida y naturaleza, y en el caso de Montevideo era salud, ¿no? Montevideo solamente tenía la formación opcional, para el tema de educación física adaptada para personas con discapacidad. Es decir, prácticamente el 95-96% de toda una generación de todo el país no tenía formación alguna con respecto a la discapacidad, salvo que en algún centro se desarrollase alguna disciplina de libre curso. ¿tá? Eso por suerte cambió en el plan 2017 y se incorporó a la currícula obligatoria los deportes adaptados dentro de lo que se llama deportes colectivos 3. Pero hasta hace poco, es decir, hasta hace nada, hasta hace 4 años, hasta hace 3 años, esa formación no se formaba profesor de educación física en el ámbito de la discapacidad. Por tanto, también es una barrera. Entonces, todas estas cosas hacen más que pertinente, me parece, esta charla. Por supuesto que es esto, ¿no? Una charla no pretende ser una formación. Simplemente el objetivo es poder llegar a darle algunos piques que a ustedes les sirva y que, bueno, eso. Y que se saquen alguna duda que ustedes tengan. Dale. Bueno, me colgué con la introducción, Marcelo. Pido disculpas. Vamos arriba, que está. Mirá, Santiago, estaba escuchando y había unas cuantas cosas en las cuales coinciden y seguramente los profes, que después espero que
que puedan participar y preguntarte. Son unas grandes problemáticas que también ellos tienen aquí. Como tú decías, el profe en la escuela con todo ese entrevero, que está buenísimo, pero a veces no estamos preparados para eso, y los profes por ahí trabajando en sus escuelas en el nivel especial. Y me quedo colgado para después, en algún momento, preguntarte por este proyecto que vos estás armando, Educación Física Itinerante. Nosotros el año pasado pensamos alguna cosita, sí, alguna cosa lo hablamos, porque veíamos y lo hablamos con nuestros profesores, de que ellos estaban muy preparados en el área inclusiva y que creíamos que capaz que podíamos ver la posibilidad que salieran algunas escuelas a presentar casos, hablar con otros profesores, que viste que suponemos cierta normalidad, pero a veces no tenemos recursos, y ellos muchas veces manejan mucho más recursos que el profesor. Entonces, bueno, esto que era no sé, después te voy a preguntar eso, un poco la itinerancia, cómo está pensado Dale, eso. dale. Yo después les paso ese proyecto, bueno, también esto también de que yo hablaba al principio fue sistematizado, hay una publicación, creo que está en una revista de Hacer Escuela también, con la inspectora de acá, creo que está también, digo, yo se los comparto, digo, no tengo problema, igual lo charlamos, digo, Perfecto. no sé si lo charlamos ahora, después, como quieran, No, digo, no, no no, tengo como problema. se vaya dando la charla, después tranquilo, manejar tranquilo y después Dale, me dale. interesa porque en algún momento lo conversamos con los profes de acá que tienen una experiencia muy vasta de la región. Entonces, bueno, y en algún momento conversamos, ¿sí? Porque veíamos que era necesario traspolar esa capacitación que ellos tenían desde su capacitación personal a la capacitación que tenían por la propia experiencia también, traspolarla y llevarla a los docentes que por ahí no tenían esa experiencia, y a los docentes jóvenes que se integraban también con esta problemática de la formación desde el propio instituto. Entonces lo pensamos así, y bueno, y ahora que vos lo pusiste ahí, digo, bueno, al final le entramos un ratito a eso. Dale, tranquilo, vamos arriba. Dale, buenazo. No, me parece que está buenísimo, ¿viste? Porque aparte hay una concepción, ¿viste? Que me parece que es sumamente importante, ¿no? Que hay experiencias a lo largo y ancho del país que son maravillosas. Y profe que la verdad que son unos cracks, que saben muchísimo, ¿viste? A veces me parece que, no sé, digo, esto capaz que está mal lo que voy a decir, pero muchas veces estar en la interna del ISEF, ¿viste? Como que, el saber solamente está en la universidad, y me parece que tenemos que escaparnos de eso, digo, tenemos que, bueno, y que de una manera rescatar esas experiencias, ¿viste? Para capitalizarla en una mejora de la educación física. Pero me parece que desde la escuela hay un aporte increíble, ¿viste? Hay un aporte increíble para hacer, ya te digo. Me parece que lo que tenemos que incorporar nosotros los profes que trabajamos en la escuela es la sistematización, ¿no? Para esto, para compartirlas, ¿no? Para poder, de alguna manera, sociabilizar esas experiencias y de una manera, no sé, concretar. Obviamente que cada escuela, cada profesor tiene su particularidad. Por eso yo siempre cuando hablo en términos de inclusión, es decir, el que tiene la respuesta es el profe con el alumno. Porque nosotros podemos ayudar, orientar, sugerir bibliografía, pero el que tiene la verdad de la milanesa está el profe en la cancha. Ahí para mí es donde se juega el partido. Es decir, el profe frente a tus alumnos, todo bien con la formación, todo bien con la discusión, todo bárbaro. Hay que hacerlo, sí, por supuesto, pero el profe con sus alumnos es el que tiene la respuesta. Y bueno, lo que podemos hacer el resto es orientar y ayudar, y poner en el centro de la problemática, es decir, ese vínculo que se establece en la clase. Me parece que por ahí va el camino de la formación. Yo siempre cuando hablo de estas capacitaciones o charlas, trato de enfocarlo desde la empatía, ¿no? Es decir, la empatía visto desde acá, ¿no? Me parece cómo se construye, es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Nosotros no podemos sentir, no podemos llegar a tener real comprensión de lo que siente una persona ciega en su diario vivir, o lo que siente una persona amputada, o lo que siente una persona con trastorno del espectro autista. Podemos imaginarnos, pero no podemos realmente comprender y sentir lo que es a diario convivir con esa discapacidad. Sin embargo, trabajar la empatía me parece que es interesante para entender cómo puedo hacer yo para ayudar al otro. Me parece que ahí está la clave. ¿Cómo puedo hacer yo para ayudar al otro? ¿O cómo puedo hacer yo para contribuir en su proceso de adquisición, de enseñanza-aprendizaje, como lo quieran llamar? A mí me parece que se juega el partido.
el entender cómo hacer para ayudar al otro, ¿tá? Me va a permitir, por ejemplo, cómo yo adapto un currículum, cómo yo adapto un programa a las necesidades de mi alumno. Entonces, yo tengo un niño con discapacidad motriz en mi clase, ¿cómo yo puedo adaptar al otro para que ese niño ejerza su derecho a la educación física? Eso es lo primordial. Me parece que a partir de ahí es cuando tenemos que empezar a discutir y problematizar la cuestión. ¿Vamos bien? Bueno. Vamos bien. Me encanta la charla. Bueno, entonces, vamos a definir algunos términos, ¿no? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre integración e inclusión? Habitualmente nombramos integración como inclusión como sinónimos. Una escuela de niños que están integrados, niños que están incluidos, y lo tomamos como sinónimos. Sin embargo, hay una diferencia que es importante aclararla, y también es importante manejarla para entender qué estamos diciendo una cosa y qué decimos cuando decimos una cosa y qué decimos cuando decimos otra. Entonces, integración aumenta las oportunidades de participación a un niño con discapacidad en el sistema educativo, en un colegio tradicional, etc. Entonces, acá vemos la foto, ¿no? Donde el niño con discapacidad motriz está en la escuela, pero los demás compañeritos están jugando en el sub y baja. ¿Está? Inclusión, sin embargo, es la participación total del estudiante con discapacidad en todas las actividades de un colegio tradicional. Entonces, esto es importante por lo que decía al principio. Si tenemos un alumno que está en la escuela, ¿no? Y decimos que está incluido, pero ese alumno no participa del recreo, se queda en el salón jugando con la 6 balitas, con la XO, ¿tá? Y en la clase de educación física no participa, ese alumno, esa alumna, no está incluido, está integrado, forma parte de lo que es la nómina de la plantilla de alumnos de la escuela, pero no es un alumno que está incluido. ¿Se entiende? ¿Tá? Entonces, para que el alumno esté incluido realmente, tiene que participar de las clases de educación física. Punto. No hay mucho más vuelta que eso. Por tanto, es necesario que el profesor de educación física participe de las reuniones de equipo y de la lógica institucional que favorezca esa inclusión. ¿Ah? Si dejamos por fuera al profesor de educación física porque pensamos que únicamente la inclusión pasa por el espacio áulico, y bueno, estamos corriendo no solamente en una vulneración del derecho de la persona, sino también en un error conceptual. Por tanto, nosotros, profes, debemos de exigir la participación en esos ámbitos de discusión para la inclusión. ¿Tá? Porque a veces pasa que viene un chiquilín, ¿no? Te entra a la clase y tenés un chiquilín con discapacidad y vos a veces ha pasado el caso de profe que ni sabían que estaba ese chiquilín ahí, o que iba a venir, o que le iban a incluir. ¿Y cómo? ¿El profesor no tenía nada para decir? ¿Ah? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, vamos a la otra. Entonces, esto también es un ejemplo más claro. Es decir, integración e inclusión. Esta foto, en otras charlas, por las dudas, aclaro, ya me la han criticado. Pido disculpas, pero era para hacer un ejemplo. Son todos varoncitos, todos rubiecitos, digo, ¿tá? ¿Se entiende? Es decir, cuando hablamos de la inclusión, por supuesto que lo vamos a hacer desde la perspectiva, en esta charla, de la perspectiva de la discapacidad. Pero cuando hablamos de integración e inclusión, estamos hablando también de una perspectiva de género, una perspectiva social, etc. ¿Tá? No solamente pensemos solamente el término inclusión en la perspectiva de la discapacidad. Obviamente, esta charla va a estar enfocado en lo que tiene que ver con la inclusión de personas con discapacidad, en este caso motriz. ¿Está? Vamos. ¿Sí? Bueno, entonces un ejemplo de acá. Bueno, entonces acá tenemos los diferentes modelos, ¿no? Un modelo exclusor, ¿no? Las personas están por fuera. Yo, cuando veo esta foto, me acuerdo de determinadas cuestiones sociales que escapan un poco de la discapacidad, ¿no? Gente que está por fuera del sistema, el modelo exclusor. La segregación, ¿no? Gente que está por fuera del sistema y que genera sus propios códigos, su propio lenguaje, su propia forma de vivir, es decir, otra cosa distinta a lo que es un sistema colectivo, es decir, una cuestión aparte de cómo se maneja la sociedad en general. La integración, lo que veíamos después, y la inclusión. Desde mi perspectiva, esto es una opinión personal y me hago cargo. La escuela uruguaya, si bien está transitando hacia un modelo de inclusión, tiene unas perspectivas de integración. ¿Tá? Es decir, varios subsistemas que colaboran
¿no? O que trabajan en primaria. Por ejemplo, en primaria, como ustedes saben, está educación inicial, educación común, tiempo completo, educación rural y educación especial como un subsistema aparte dentro del sistema de la NEP, de la educación de primaria, la Dirección General de Educación Inicial y Primaria. No sé cómo se llama la de 2.6, pero no sé cómo me acuerdo cómo se llama. Bueno, es decir, que muchas veces esos subsistemas no tienen relación. Por ejemplo, en las maestras, esto no pasa con los inspectores en educación física, afortunadamente, pero sí pasa con las maestras, tienen su propio cuerpo inspectivo. Es decir, la inspectora de especiales inspecciona especiales y inspecciona a la maestra itinerante, pero nada tiene que ver con la maestra que está trabajando con ese niño en inclusión, ¿no? A lo sumo puede tener un contacto, pero no puede influir si, por ejemplo, la maestra que está trabajando con ese niño en inclusión decide no trabajar o decide mantenerlo al margen. La inspectora de especial, que se supone que es la que tiene que orientar a ese maestro, poca influencia puede tener, salvo que hable indirectamente con la otra inspectora que está a cargo de esa maestra común. ¿Se entiende? Entonces, el sistema tampoco me parece que fue pensado no de un sistema inclusivo, ¿tá? Esto que yo decía del coordinador que pasa en Montevideo, sino que está pensado como un modelo integracionista, ¿tá? Aunque estamos viendo un pasaje, afortunadamente, hacia un modelo inclusivo. También pasa que cada vez más, por lo menos pasa en Montevideo, con respecto a la escuela pública, se está transformando también, a veces está como ahí, pasa también a la segregación. Es decir, históricamente la escuela pública uruguaya era un espacio donde convivían todas las clases sociales, ¿no? Es decir, el hijo del carpintero, el hijo del obrero, el hijo del profesional, iban toda la escuela pública. En Montevideo se está dando cada vez más escuelas que son escuelas de barrios carenciados, escuelas de barrio de clase más acomodada, ¿tá? Se está viendo también ese modelo, que bueno, que todo eso me parece que atenta, ¿tá? o complejiza lo que es la inclusión. ¿Por qué también digo esto? Porque esto también es un dato estadístico, el 80% de las personas con discapacidad, aparte de tener una discapacidad, son pobres, ¿tá? Son pobres. Por tanto, no solamente pasa por el tema motor o por el tema sensorial o por el tema cognitivo, sino que también pasa muchas veces, y cada vez en mayor medida, lamentablemente, en un tema de pobreza, de situación de vulnerabilidad económica. ¿Tá? Entonces, todas estas cosas me parece que tenemos que visualizarlas a la hora de establecer determinadas estrategias. Voy a ir un poquito más rápido porque me estoy colgando, hablando, me encanta, y quiero pasar a lo práctico. ¿Tá? Santiago. Sí. Dime. Santi. Sí, también decime. Pasa que la familia de ese niño discapacitado, cualquiera sea su discapacidad, por la cultura que trae de su hogar, retransmite esa cultura en el patio de la escuela, por más que uno haga el esfuerzo de incluirlo, ¿no? Sí. Mira, te voy a comentar lo que pasa en Montevideo, ¿no? Que le pasa a muchos compañeros, esto que charlamos con los colegas. Es decir, imagínate vos, pasa mucho con las escuelas con déficit cognitivo asociado, ¿no? La escuela de discapacidad intelectual. Que vos tu círculo, ¿no? Es decir, los niños de la escuela especial egresan a los 15 años, promedialmente. Entonces, imagínate vos que tu círculo es siempre el mismo. Vos te juntás con personas con discapacidad, ¿tá? Vas a los cumpleaños de personas con discapacidad, vos vas sociabilizás con personas con discapacidad en la escuela y más allá de la escuela. ¿Estamos? ¿De quién te vas a enamorar? ¿Con quién vas a formar pareja? ¿Tá? Entonces, lo que está pasando en muchas escuelas de discapacidad intelectual en Montevideo, que los alumnos actuales, los alumnos de hoy, son hijos de exalumnos, ¿no? Está pasando eso. Es decir, porque ¿con quién te vas a juntar a enamorar? ¿Cuáles son tus círculos? Y de la gente que conoces, ¿no? Entonces, está pasando mucho eso. Y eso también, ese capital cultural disminuido por esa situación de opresión, que bueno, que yo no me quiero extender mucho en eso, derivado de esa condición de pobreza y de discapacidad, hace que ese círculo se tenga que romper en algún momento, porque si no se va a seguir como reproduciendo esas situaciones de
de desigualdad. ¿Está? Acá, no sé si se aportó lo que dije al compañero. Bien, vamos arriba. Bueno, entonces, yo 2 por 3 interrumpo, ¿viste? Porque no le veo las caras, digo, yo acostumbrado Tranquilo. a dar clases así. ¿Está? Entonces, está. Bueno, entonces, cuando hablamos también, importante, ¿no? Es decir, ¿cómo tengo que llamarle? Discapacitado, persona con... Mi nombre es Alberto. Si conozco el nombre, le digo por el nombre. ¿Está? Eso implica una historia, un proceso, en definitiva, hacer hincapié en esto, ¿no? En la persona. El término que nosotros utilizamos es persona con discapacidad. ¿Está? ¿Por qué? Porque si nosotros nos referimos a lisiado, minusválido, discapacitado, estamos haciendo referencia a lo que la persona no puede hacer, al déficit. Estamos poniendo el déficit por encima de la posibilidad. Si nosotros hablamos de, por ejemplo, no vidente, ¿qué es un vidente? Un vidente, no sé, es una bruja que adivina el futuro, Nostradamus, es decir, ese es el vidente. Cuando pregunté en el ISEF qué era un vidente, me dijo una persona que tiene 2 dientes. Esto es así. Pero no, un vidente es una persona que adivina el futuro. ¿Tá? Es decir, no sé si alguno de ahí adivina el futuro, me imagino que no, pero el resto de nosotros somos personas, somos no videntes, en definitiva. Entonces, el término no vidente no sería el correcto. Capacidades especiales, tampoco sería capacidades especiales, porque capacidades especiales, también, es decir, ¿qué es capacidad especial? Por ejemplo, mis hijos son especiales, ¿no? Para mí. Por ejemplo, yo qué sé, capacidades especiales sería... ¿Capacidades diferentes? Capacidades diferentes tampoco, porque yo qué sé, no sé, que pueda volar, que tenga rayos láser, que pueda saltar 40 metros. Eso es capacidad especial, es decir... No, capacidad Habla, diferente sería que uno puede realizar un deporte de cierta manera y otro no. Ahí tenés una capacidad diferente. pero todos los seres humanos tenemos capacidades diferentes. Si yo me encantaría jugar al básquetbol como LeBron James, sin embargo no puedo hacerlo. Ahora, no puedo decir que yo tengo una discapacidad motriz. ¿Se entiende? Es decir, hablar de capacidades especiales y de capacidades diferentes sería como normalizar, respondería a ese modelo normalizador. ¿Tá? Porque en definitiva, capacidades diferentes tenemos todos. Y si todos tenemos capacidades diferentes, ninguno sería merecedor de un tratamiento específico. ¿Se va comprendiendo? ¿Sí? ¿Quedó claro esa perspectiva? Santiago, Sí. es bueno aclarar a los compañeros docentes que esto de personas con discapacidad es el término que se usa a nivel mundial, acordado por Exacto. todos. ¿Sí? Entonces, discapacidad auditiva, discapacidad visual, porque eso también es importante para nosotros para que por ahora erradiquemos de capacidad diferente, capacidades especiales, si son personas con discapacidad visual, personas con discapacidad auditiva, personas con discapacidad motriz. Y esto del nombre es fantástico, ¿no? Tiene su nombre, pero digo, esto es una nomenclatura mundial. Sí, sí, eso es varias cosas. Es decir, es así. Estas formas de llamar a las personas con discapacidad responden a determinados modelos de abordaje a la discapacidad. El modelo del déficit responde a nomenclatura lisiado, minusválido. ¿Ah? El modelo normalizador, que tiene a todos poner en la misma norma, al mismo estándar, habla de no vidente, capacidades especiales, capacidades diferentes. El modelo social, que es el que yo adhiero, repito, esto es mi posición, es lo que se utiliza actualmente, pero también es por convicción, habla de persona con discapacidad. Persona con discapacidad motriz, persona con discapacidad visual, persona con discapacidad con déficit cognitivo asociado. ¿Tá? Eso por un lado, es decir, cuáles son los modelos de abordaje a la discapacidad. El término que se utiliza, o que yo utilizo, mejor dicho, es persona con discapacidad que responde a este modelo social. También es cierto, Marcelo, que constantemente hay términos que van variando, ¿tá? Que van variando. Por ejemplo, hablando de discapacidad motriz, la principal causa de discapacidad motriz en Uruguay es la encefalopatía crónica no progresiva, anteriormente conocida como parálisis cerebral y anteriormente conocida como parálisis infantil. Es decir, los términos van variando todo el tiempo, ¿tá? Porque también responden a estos modelos de abordaje de la discapacidad, por supuesto, pero también responden a avances a la medicina, como se va moviendo.
Otra cosa que es importante, Perdón, Santiago, encefalopatía, ¿me podés repetir? Gracias. encefalopatía crónica no progresiva. ¿Tá? Ese es el término que se utiliza actualmente. Como también cuando hablamos de discapacidad intelectual, no se utiliza más ese término. ¿Tá? ¿Tá? Bien. ¿Seguimos? Bueno, entonces, Sí, acá tenemos estoy acá... tomando. Sí. No, estamos ¿Ok? tomando notas muy importantes. Dale, vamos a ir. Discapacidad intelectual no se utiliza más, es déficit cognitivo asociado. ¿Tá? Porque parte de la premisa, esto de Gardner, de las capacidades, de las inteligencias múltiples, que habla que, bueno, que la inteligencia es modular, y entonces capaz que una persona con síndrome de Down es un excelente atleta. ¿Tá? Entonces, la inteligencia motriz no estaría en relación con, pero se entiende, se llama déficit cognitivo asociado. Es decir, por un lado están los modelos, ¿tá? Están los modelos, que está bien conocerlos y que responden a determinada nomenclatura, pero también los términos van cambiando porque como van cambiando las concepciones. ¿Tá? También es cierto que pertenecer a educación especial no colabora mucho para introducir nuevos términos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que le hace especial la educación especial? También me lo planteo de ese lugar. Sin ir más lejos, en el ISEF, la parte de trabajo con personas con discapacidad se da en educación física adaptada para poblaciones especiales, 1, porque aparte hay poblaciones especiales 1 y 2, hay 2 tipos de poblaciones especiales. Entonces, esto es el nuevo plan. Bueno, pero también responde, a ver, desde el modelo, estos modelos, ¿dónde se posiciona? Es decir, por ejemplo, el modelo normalizador, ¿tá? Y el modelo del déficit, claramente están vinculados a un espacio sanitario, a la salud. Es decir, yo no estoy en contra de la rehabilitación, por favor. Yo estudié fisioterapia, me encanta. De hecho, muchas cosas las utilizo. Pero yo digo que la escuela no es el espacio de rehabilitación. Es decir, el espacio, la escuela tiene que ser una escuela, no puede ser otra cosa. Si bien la escuela tiene múltiples funciones, pasa en mi escuela que mi escuela tiene psicomotricista, 2 fisioterapeutas, psicólogo. Como son niños y niñas que vienen de contextos, como yo decía, desfavorecidos, ¿tá? No pueden acceder a los centros de salud. ¿Tá? No pueden acceder, los padres no pueden acceder porque básicamente los padres no los llevan. ¿Tá? Entonces, en la escuela hacen la fisioterapia, hacen la psicomotricidad y hacen, en la medida de lo posible, el tratamiento psicológico. ¿Tá? Yo lucho contra eso porque a mí me parece que la escuela no es el espacio adecuado para eso. Es decir, por supuesto que estoy de acuerdo con que hagan fisioterapia, psicomotricidad, pero no en la escuela. Perdón, una pregunta. Sí. Yo trabajo en una escuela de discapacidad, como la nombraste recién, yo tenía como discapacidad intelectual y bueno, déficit cognitivo asociado, como decís vos. Sí. ¿A vos no te parece que el hecho de que en una escuela haya ese equipo multidisciplinario, por decirlo de una manera, donde se asocien una cantidad de profesionales que trabajen en un común para todos los niños, donde los chicos que van, como hoy vos decías, generalmente tienen un nivel socioeconómico bajo, no es positivo, sino tienen la opción de ir en forma particular a una atención especializada, paga, no sé, que tenga... Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. A ver, yo aspiro, a ver, capaz que se interpretó mal. Es decir, si un niño no come, ¿tá? Por supuesto que coma en la escuela. Claro. Por supuesto. Es decir, pero no quiero que coma en la escuela porque no puede comer en la casa. Quiero que coma en la casa. ¿Se entiende? Con esto pasa. Sí, pero eso, como hoy hablabas vos de la parte de integración y de inclusión, eso va un poquito más allá de lo que los docentes como docentes mismos podemos hacer, porque ya estamos hablando a nivel social, a nivel político, a nivel de gobierno, que es el que se tiene que encargar de este tipo de cosas, ¿verdad? Sí, totalmente. Ahora, si está el equipo ese, ¿no? Si está el equipo ese conformado, digamos que está el equipo, porque, a ver, yo estoy de acuerdo que el fisioterapeuta está en la escuela. Ahora, ¿qué función cumple? Por ejemplo, en mi escuela yo aspiro que el fisioterapeuta, por ejemplo, como trabajo con personas con discapacidad motriz, me oriente, por ejemplo, en qué silla de rueda usar, o cuál es la mejor silla de rueda para determinada acción.
¿Tá? Ahí va, Ahora, ahí va, entonces, ahí va. Cuando yo te- perdón, los aprendizajes, yo te sí. decía del equipo multidisciplinario ese, donde vos, de repente, como docente de educación física, desconoces algunas pautas terapéuticas y que te pueden favorecer tu práctica, para mí es muy positivo, ¿entendés? En los elementos a utilizar, en las herramientas, de repente en la misma gestión que puede tener ese terapeuta en conseguir alguna silla de ruedas especial, como decías vos, para determinado Sí, alumno. sí, es verdad, es positivo. Yo, a ver, capaz que se interpretó mal, es positivo, pero mira lo que pasa. Mira lo que pasa. De la cuestión sanitaria, es decir, el déficit, lo que dice el fisioterapeuta con respecto a determinadas cuestiones, marca la intervención educativa. Es decir, el diagnóstico es el que marca la intervención educativa. Por supuesto que tenemos que tener en cuenta el diagnóstico. Pero una cosa es un equipo multidisciplinario donde hay una cabeza de grupo que vendría a ser la voz del médico que dice lo que los demás tenemos que hacer. Otra cuestión es un modelo interdisciplinario donde hay una transversalidad y hay una horizontalidad en las opiniones. Porque parece más que importa a veces la opinión del fisioterapeuta que del profesor. Y el profesor está subordinado a lo que dice el fisioterapeuta. Yo no estoy en contra de que yo no estoy en contra de lo que los fisioterapeutas, así como motricistas, participen en la escuela. Al contrario, me encanta. Pero de un trabajo interdisciplinario. Yo lo entendí de esta manera, como vos lo habías dicho, lo entendí capaz que capaz que lo expresé mal y no se entendió. A ver, yo lo que digo es que la escuela, como tal, como institución, no se puede transformar en un centro de rehabilitación. No, totalmente. No. En eso estamos de acuerdo. También cuando hoy tocaste el punto de las maestras itinerantes, que Sí. también me parece que son muy importantes. Yo tengo en mi escuela es una escuela de recursos, ¿tá? Sí. Entonces viajan de nuestra escuela, que vamos a hacer que Sí. centro, y de allí salen hacia las demás. Que también me parece muy positivo, y por otro lado, no tanto, que después de repente vos lo vas a tocar, pero cuando volviendo al tema de los terapeutas, siempre tenemos que trabajar, como decís, en una posición horizontal. Es decir, todos somos iguales, pero que cada uno ayude desde su punto de vista, Totalmente. desde su a cómo podemos nosotros mejorar la práctica nuestra con el conocimiento que cada uno de los profesionales tiene de acuerdo al diagnóstico de ese niño, ¿verdad? Sí, totalmente. Eso ni que hablar. Ahora, yo me refería, que yo teniendo un apoyo con otras miradas y con otras herramientas, ahí mejoraría mi práctica. Totalmente, es que yo pienso que todos los profesionales que trabajan en la escuela pueden enriquecer. Ahora bien dicho esto, no nos podemos quedar, es decir, con que la escuela es la solución de todos los problemas. ¿Se entiende? Porque muchas veces pasa en mi escuela, es decir, que bueno, lo asistimos con la fisioterapia. Hay un asistente social que va es decir, nosotros, y a veces perdemos el objetivo de lo que tenemos que hacer en la escuela, que son, entre otros, favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, a veces la escuela cumple tantas funciones, tantas cosas, que se pierde, me parece que el objetivo principal, que tiene que ser favorecer los aprendizajes. Esa por lo menos es mi opinión. Yo reitero, yo estudié fisioterapia, me encanta que los niños hagan fisioterapia, que todo el mundo se rehabilite, pero considero que el espacio propicio es otro que no es la escuela. La escuela no se puede transformar en un hospital. La escuela no se puede transformar en un centro de asistencia. La escuela tiene que ser una escuela. Que la coyuntura hace que vaya, bueno, está bien, pero no perdamos de vista, a ver, también digo otra cosa, ¿no? Que me pasa en mi escuela, que muchas veces nosotros hacemos cosas que tampoco nos corresponde, y eso está bueno tenerlo claro. Yo, por ejemplo, en mi escuela son niños que el 90% de los niños utiliza pañales. Estamos muy... Ya te doy la mano, ya te doy la palabra, perdón. Estamos muy limitados con el tema de los auxiliares, es decir, tenemos pocos auxiliares. Cuando un auxiliar se enferma, no tenemos gente que cambie los pañales. Bueno, yo cambio pañales, doy de comer, levanto gurises, hago un montón de cosas que no me corresponden. Y lo hago por una cuestión de humanidad y de querer a los alumnos, de querer a los alumnos. Lo hago como un acto, sinceramente, de amor. No me correspondería hacerlo, ¿se entiende? Entonces,
Yo lo que digo es, no nos acostumbremos a hacer esto y que quede instalado, el profesor de educación física lo hace porque es para su trabajo. No, el profesor de educación física lo hace porque una situación de cariño hacia los niños, pero está establecido que eso no es su rol. ¿Se entiende lo que quiero decir? Capaz que es medio fuerte lo que estoy diciendo, pero tenemos que dejarlo como... Yo esto lo hago presente por una cuestión de que, bueno, de que si queremos profesionalizarnos aún más, tenemos que dedicarnos a nuestra tarea. ¿Se entiende? No podemos estar... yo no puedo ir a la escuela como mi función sea, porque hoy mañana importa más que yo cambie pañales o que dé de comer a que dé clase de educación física. Y no está bueno eso. No está bueno. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Sí, Santiago, compañeros, hay que haber al mismo cuerpo docente y la directora recibe al asistente social, recibe al educador social, recibe a instituciones de la zona que trabajan con ellos en diferentes horarios, que la escolaridad se comparte, por ejemplo, con otra institución que el niño va a contraturno, y somos parte de eso, se nos integra en esa función de asistencia, sabiendo que no es el objetivo con un niño incluido en silla de rueda, por ejemplo. Lo que sí podemos decirles es que esa silla de rueda que el niño tiene sea, no sea de adulto mayor que sea impulsada por otros, sino que el niño tenga su autonomía arriba de la silla. Eso sí lo podemos sugerir y qué silla le correspondería y que la escuela gestione, que sea la gestora de Se cortó a lo último. Sí, se cortó. No, quería aportar, Santiago, me parece bien la postura. Lo hemos conversado con algunos docentes que nosotros, si bien solucionamos problemas del sistema, no debería ser eso, y es correcto. Como vos decís, muchas veces muchos docentes hacen más en pos de que del niño. Después lo otro también me parece que coincido en que la escuela debe generar aprendizajes. Y que, bueno, sí, que estos niños con ciertas, niños o personas adultas con discapacidades tienen que también tener otro ámbito en el trabajo en conjunto. Capaz que sí, capaz que se entendió o malentendió, pero me parece que esto es un trabajo colaborativo de todas las partes, desde la escuela, entre todos los integrantes de la escuela, todos los que hacen la escuela, porque, bueno, tal vez en tu escuela te pasa que tenés fisioterapia y en otras escuelas no hay ni siquiera fisioterapia. Así que está muy bueno esto de no ser parte, o sea, ser parte pero integrada, en el sentido del bienestar del niño. Yo acá he visto escuelas que no tienen psicomotricista, bueno, hay muchas dificultades y me acuerdo de mis profes cuando los veo tapando agujeros en muchos lados. Bueno, eso es una cosa que el sistema tiene que cambiarlo. Por eso me parece fantástico y bueno, coincido plenamente con lo que tú decís y que nosotros no podemos solucionar el problema del sistema. Lo solucionamos con cariño, amor, como tú decías, hacemos mucho más cosas de las que tendríamos que hacer. Y esperemos en pos de esto que esto vaya cambiando en el futuro y bueno, se puedan empezar a generar otras cosas, ¿no? Sí, eso me parece que también hay como una lógica institucional de las propias instituciones, que bueno, que yo capaz que lo que voy a decir no está bien, ¿viste? Pero es como que uno tiene que pasar determinada, es decir, bueno, a ver el nuevito, a ver, el que entró nuevo. Yo me acuerdo cuando entré a la escuela, yo entré en el año, yo concursé por el ministerio en el año 2007 y ingresé en el 2008 a trabajar en la escuela, ya hace más de casi 13 años. ¿Está? Y no entré por primaria, entré por el ministerio en ese momento, ahora Secretaría Nacional de Deporte. Bueno, está. Y me acuerdo que me hicieron pasar una prueba de fuego que era cambiar un pañal. Es decir, yo tenía 25 años, 24, 26, un chiquilín de 14 años que se había hecho todo caca arriba. Me dijeron, vos cambiá el pañal. Es decir, y yo fui porque era el nuevito, ¿viste? Que te mandan a hacer esas cosas que a nadie le gusta hacer. A ver si pasaba esa prueba de fuego, ¿no? Ha habido gente en mi escuela que se dio llorando por las situaciones que se ven, porque no se acostumbran a trabajar con esa discapacidad, porque el trabajo implica eso. Entonces, me parece que eso, responde a lógicas institucionales que no están buenas. Es decir, me parece que no
como otra cuestión asociada a la discapacidad. Es decir, como son personas con discapacidad, no sé, vamos a ponerle materiales, construyan ustedes los materiales, ¿no? Por ejemplo, una pelota de goalball, que es un deporte para personas ciegas, vale $300. También se puede hacer una pelota de goalball con una pelota de básquetbol, ponerle cascabeles adentro. Pero no es lo mismo. Yo cuando empecé a trabajar, yo fui técnico muchos años de la selección uruguaya de fútbol para ciegos. Entonces no teníamos pelota con cascabel. Lo que hacíamos era en ese momento, cuando las bolsas de supermercado eran gratis, conseguíamos 20 bolsas de supermercado, poníamos una pelota de fútbol común adentro de una bolsa de supermercado. Y así arrancamos a jugar con la selección uruguaya. Es decir, entre no hacer nada y hacer algo, hacemos eso. Pero tampoco está bueno siempre, no sé, trabajar con materiales que no son los mejores. Obviamente, yo siempre digo, algo tenemos que hacer que es preferible que nada, pero tenemos que también reclamar que nosotros tenemos que la educación física es importante, que el deporte es importante, y necesitamos tener materiales de calidad. Y con la discapacidad también, los materiales tienen que ser de calidad. Los materiales tienen que ser buenos, no nos acostumbremos a determinadas cosas. Y si las cosas suceden porque no hay otro más remedio, bueno, dejarlo claro. Es decir, yo hago esto, yo cambio un pañal, doy de comer, levanto un chiquilín, me rompo la espalda. Pero lo hago por el niño, no lo hago, es decir, pero esto está mal. Esto no corresponde. No corresponde que no tengamos materiales y que tengamos que hacer una pelota con cascabeles. O cuando juguemos con la bocha, es un deporte que hacemos en la escuela, al principio lo hacíamos con bocha de hockey, que tiramos la bocha acá y terminaba en Paysandú. No, es decir, tiene que ser con bochas que tienen que ser un buen material. Pero bueno, me colgué con esto. Si quieren la seguimos, pasamos para otro. Igual una pelota de voleibol que valga 4 pesos por bolsa es barata, ¿no? No, la de voleibol vale $400, vale. Ojalá vale. Voy a ir un poquito rápido ahora, porque me colgué charlando, a mí me encanta esto. Entonces, esta es la definición de discapacidad, que es lo que utiliza el CIF, la OMS, que son las desventajas que presenta una persona a la hora de participar en igualdad de condiciones en la vida social, económica y cultural de su comunidad. Desventajas que son debidas tanto a sus déficits y limitaciones personales, como también, esto es importante, esto tiene que ver con el modelo social, a los obstáculos directivos del entorno. Es decir, lo que pone de manifiesto la discapacidad es el déficit, pero fundamentalmente es el entorno que pone de manifiesto. Si entre ustedes hubiese una persona sorda, no pudiese escuchar lo que estoy diciendo. Tal vez no sea tan importante, pero decir, por lo menos que tenga el derecho a discernirlo. Es decir, si yo pongo una persona que interpreta, un intérprete de lengua de señas, esa persona, su déficit sigue existiendo, pero no se pone de manifiesto. ¿Por qué? Porque yo modifiqué el entorno para que esa persona pueda acceder a su derecho. ¿Se entiende? Entonces, en la educación física escolar pasa un poco por eso. Es decir, el déficit lo va a seguir teniendo. Si yo tengo un niño con discapacidad motriz y pretendo que haga salto largo, y no va a poder. No va a poder. ¿Por qué? Porque la propuesta que yo estoy haciendo impide su realización. Ahora bien, ¿qué es lo que importa en el salto largo? Importa que el niño interprete cómo se hace el salto. Entonces, en vez de en el vasco en silla de ruedas, por ejemplo, cada paso de la bandeja es un impulso. Entonces, en vez de hacer 2 pasos, porque no lo puede hacer, hace 2 impulsos y tira. En el salto largo es lo mismo. En vez de hacer un salto que es imposible físicamente que lo pueda lograr, hace un impulso de la silla. Yo puedo medir si lo hace cada vez mejor. Sí, puedo medirlo. ¿Puedo interpretar si comprendió la consigna? Sí, puedo interpretarlo. Entonces, me pregunto, ¿en la educación física escolar importa el gesto o importa si adquirió determinado aprendizaje? ¿Se entiende? Entonces, de alguna forma, con esa propuesta muy sencilla, como puede ser un impulso, una silla de ruedas, sustituirla por un salto, estoy modificando el entorno para que esa persona, para que ese niño pueda acceder a un aprendizaje como puede ser el atletismo. Y no solamente sea el árbitro, sino que también lo pueda hacer. Un ejemplo rapidísimo para que quede más o menos claro. ¿Bien? Bien, entonces yo lo que quería centrar la actividad de hoy, un poco para ir un poquito más rápido, está todo bien con esto, todo lindo, pero la pandemia lo cambió todo. Es decir,
esto para la pandemia fue un cambio radical en el sentido de que, bueno, cuando nosotros hablamos de inclusión, claramente cuando estamos trabajando cada uno de su casa no es un ámbito inclusivo. No es un ámbito inclusivo. Lo que es un ámbito privado que nosotros de alguna manera entramos para de alguna manera atenuar los efectos que se trabaja, que los efectos por no estar en una situación de presencialidad. ¿Tá? Entonces todo esto que dijimos ahora es cuando estamos en presencialidad. ¿Tá? Porque cuando estamos cada uno en su casa y no estamos trabajando en formato inclusivo. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, en la pandemia podemos encontrar estas dificultades. Es decir, primero que nada, la naturaleza práctica de la educación física. La educación física es una práctica. Es decir, podemos teorizar acerca de ella, podemos transversalizar determinados conocimientos, bárbaro, pero básicamente la educación física está para que los gurises estén en el patio jugando, en el gimnasio jugando, o haciendo educación física. ¿Se entiende? Sí. Bueno, es decir, con discapacidad motriz, y sí, las posibilidades de movimiento están muy acotadas. Una cosa es proponer una tarea a un niño que se mueve, a un niño que tiene una silla de ruedas, que las posibilidades de movimiento se acotan. Bien, entonces las personas con discapacidades físicas en particular están en una situación de desventaja y de vulnerabilidad que está sujeta a los cuidadores y los cuidados. Es decir, una persona que necesita asistencia para ir al baño, una persona que necesita asistencia para comer, yo tengo que tener cuidado porque la posibilidad, por ejemplo, de contagio es mucho mayor. ¿Tá? A un niño que se lava, es decir, si lo tiene que lavar otro, si lo tiene que cuidar otro, si lo tiene que alimentar otro, si lo tiene que vestir otro, evidentemente hay una situación de que yo tengo que tener esa precaución del tiempo que se lo está manipulando y las personas que lo manipulan. ¿Tá? Bien, también esto nos pasa a todos, ¿no? Digo, por lo menos a mí me pasa bastante, las características socioeconómicas de nuestros alumnos, donde no todos tienen acceso a Internet en sus hogares. ¿Tá? Se podrá decir, bueno, hay un punto que tiene Internet donde la persona puede ir y se puede conectar. Ahora, ¿qué pasa con la persona con discapacidad motriz? Es decir, esta situación de pandemia, las dificultades que se presentan a la población en general, a los alumnos con discapacidad motriz en particular, se potencian. Se potencian. ¿Sí? Bien, esto también tiene que ver, por ejemplo, cómo yo presento la tarea. Esto queda más que claro a una persona, como decía recién, con una persona con discapacidad auditiva, ¿no? Que tiene que tener un intérprete en lengua de señas. Lo mismo pasa con una persona ciega, que yo tengo que decodificar las imágenes. Tengo que dar una explicación pertinente de lo que está pasando con la imagen. Con las personas con, por ejemplo, con discapacidad motriz, que no tienen lenguaje oral, yo tengo que buscar formas alternativas, ¿no? Para que puedan expresar su clase, lo que están viviendo en la clase, en la tarea que yo estoy mandando. Lo mismo pasa, por ejemplo, claramente con las personas con trastorno del espectro autista, ¿tá? Que codifican mucho más la tarea a través de la imagen, no tanto aparte de un audio. ¿Tá? Entonces, a la hora de presentar la tarea, tengo que pensar en alternativas específicas para esa población en particular. No puedo presentar la tarea de la misma forma por un video de WhatsApp, por la plataforma CREA, por un video, por un audio, de la misma forma a niños con discapacidad, a niños sin discapacidad. ¿Tá? Entonces, ¿cuál puede ser la estrategia? Puede ser que la tarea no sea canalizada directamente hacia el niño, sino que sea canalizada a través de un familiar. Entonces, el trabajo es más que indirecto, porque uno plantea la tarea a un familiar, entre paréntesis, generalmente la madre, que es la que se encarga históricamente de los cuidados de las personas con discapacidad, pero bueno, es decir, es formar, orientar a un asistente que después haga la cuestión al alumno. Por tanto, la tarea final va a tener muchos más intermediarios. Por tanto, tengo que ser mucho más preciso y claro a la hora de plantear las mismas. ¿Tá? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Tá? Entonces, esos trabajos que voy a mostrar ahora, que son más bien prácticos, se apunta al trabajo con el asistente. ¿Tá? Se apunta al trabajo con el asistente.
Las comunicaciones deben aportar un lenguaje simple para asegurar una máxima comprensión. ¿Tá? El enfoque curricular de la educación especial implica una adaptación del programa a cada alumno. Por tanto, se envían tareas específicas a cada niño. Esto implica el doble trabajo. ¿Tá? Porque una cosa es trabajar en un ámbito inclusivo, donde uno puede generar diseños, por ejemplo, el diseño universal de aprendizaje, o adaptaciones curriculares, ya sean no significativas o significativas, eso si quieren lo podemos ver más adelante, pero acá en la pandemia no, en la pandemia ya es otra cosa, ¿tá? Porque no estamos en un formato inclusivo. Entonces, ahí es dirigido a cada persona, ¿tá? Y son los niños que mayor posibilidad tienen de desvinculación, ¿tá? Desvinculación, porque si imagínense que tienen toda esta dificultad que tienen todos los niños, a eso se le suma la imposibilidad de realizar la tarea por la intangibilidad del mensaje que le está dando el docente, es un problema. ¿Tá? Esto un poco en respuesta a lo que decía la compañera, es decir, porque acá yo creo que hay que ver una cuestión, es un equipo, la diferencia entre un equipo multidisciplinario y un equipo interdisciplinario. Cuando hablamos de equipo multidisciplinario, estamos bajo la mirada de un organizador que rige todo, es decir, de un encargado disciplinar que generalmente, cuando trabajamos con personas con discapacidad, es la voz del médico, la voz del diagnóstico. El diagnóstico que determina todo lo que yo puedo hacer. Por supuesto que es importante, nadie está desconociendo lo que es un diagnóstico médico, más teniendo en cuenta que nosotros para poder hacer educación física necesitamos tener la ficha médica. ¿tá? Lo que yo digo es que un equipo interdisciplinario hay una relación de horizontalidad con las disciplinas. ¿tá? No de dependencia una sobre las otras, como puede ser la multidisciplina, pero en la interdisciplina hay una orientación, una horizontalidad que realmente genera, desde mi perspectiva, resultados mucho más positivos. ¿tá? Una vez analizado cada caso, se envía una propuesta explícita a cada los niños y a las niñas, es decir, a este niño tal propuesta, y un formato explicativo al asistente. ¿tá? Entonces, la devolución del niño y de la niña, lo pedimos que le hagan fotos, ¿tá? Y también los videos que hemos filmado se filmaron dentro de la escuela, para que sea una cuestión más de familiaridad. ¿tá? Bueno, el principal logro de esto del trabajo interdisciplinario, la mejora de las prácticas educativas, eleva esto que todos nos ha pasado, lo que tiene que ver con el trabajo del manejo de las TICs, ¿no? Y también esto hemos identificado las carencias existentes en cuanto al acceso de los alumnos y alumnas a Internet. Y bueno, la dificultad fundamental es el desgaste. Es decir, lleva un laburo bárbaro. Esto, sinceramente, el año pasado, a mí, lo hice, me encantó al principio, porque también era una cuestión de novedad. Ya cuando arrancamos ahora en marzo, esto de vuelta a cortar las clases, me pegó me mató. Me mató porque ya no era tan novedad, ya lo conocía, ya sabía de qué se trataba. Y ya sabéis mucho, no me gustó. Ya después que probé no me gustó mucho. ¿Por qué? Porque también, llené un desgaste todo esto, que bueno, que tratás te lo haces igual, pero con mucho más pesar. ¿Tá? No sé si les pasa lo mismo. Entonces, ahora, disculpen que voy medio rápido, pero me colgué hablando de cosas que capaz no tenía que haber hablado. Voy a pasar los videos con los ejemplos. ¿Tá? ¿Se ve ahí? Se ve. Esperemos Ahí que se los... ve bien. A ver si los videos... Esperen que... Capaz que tenía que haber empezado por eso, que era lo más importante. No, me parece que la discusión estuvo buena, me parece que sirve para... Sí, bien. Para plantear, porque muchas veces todos tenemos estos pesares, ¿no? Sí. A ver si cuando pongas el video... O si capaz que pasa el link, como hacemos nosotros, Marcelo, Yo no sé sí. cómo se hace esto, porque yo soy la Sí, verdad, ¿vos tenés los videos ahí? Capaz que vos podés ser Para un poquito, yo los tengo igual, yo se los pasé a todos, pero bueno, a través de los directores coordinadores, pero para qué vamos a ver si se pueden, lo podés ver. a buscarlos, sí, vamos a buscarlos, yo los tengo acá muy cerquita. Déjame verlos.
Acá. Yo ayer los había... Están igual todos, chiquilines, están todos subidos en el aula CREA. Están todos los videos subidos en el aula CREA. Todo lo de discapacidad está todo. Acá yo tengo... ¿Cuál querés primero, Santiago? Y, como están en orden. Está, Lo vamos explicando. vamos como está el orden. A ver que ya lo está activando. Deja un poquito. Lo está queriendo abrir. Para un poquito. Acá. Ahora sí. Vamos a... Bien. ¿Ustedes están viendo mi pantalla ahora? Sí. Bien. Ahí debería... Capaz. ¿Pudieron verlo bien? No, no se vio nada. No. Si Marcelo, compartís el tenés que abrir el enlace, video. ¿Eh? Compartí el video. Lo que pasa es que lo tiene bajado. Tenés que abrir el video. Sí, Vos no ya lo lo- estás viendo en tu compu. Vos no. Sí, yo lo Tenés estoy que viendo. seleccionar la imagen donde. Sí, pero tenés que seleccionar la pantalla donde está abierto el video. Sí, Ahí va. pues. Abrir el video y Claro. después seleccionar la pantalla. Claro, y después dale compartir pantalla. Porque estamos en la carpeta, lo que estamos viendo es la pantalla que vos tenés todos los videos. Ahí va, te estamos viendo la carpeta, exacto. Bueno, para un poquito, no se enloquezcan. No es que yo soy peor, ¿eh? Yo soy para esto, soy. Y para en eso. compartir pantalla en el Zoom le tenés que agregar, viste que abajo te deja cliquear video y audio, tenés que dárselo, activárselo ahí. Stop share, ahí va. Y si no, Marcelo, Pará, no acercate que se te ven los lentes. No igual, tenés, cuando vemos Lo más importante es que aprovechen hoy en junio, porque lo que hagas ahora, ¿Ahí ven? No. Sí. No. Seguimos viendo tu pantalla donde vos tenés todas las carpetas. Sí, ¿Viste donde vos tenés todas las carpetas? Sí, no sé, pero no sé por qué no me lo comparte a esto, no sé, la verdad, para qué. Primero abrilo. Abrí el video, abrilo, salí de compartir pantalla y abrilo. Abrí el video, ¿vos lo estás viendo en tu pantalla? Sí, acá está, ahora sí. Y ahí seleccionas, cuando te aparece compartir pantalla, te aparecen varias pestañas. Ahí apareció, Ahí está, ahora ahora sí. Sí. Ahí va. Ahora dale play. Esta es mi Bien. escuela. Ahí sí. Ahí aparezco. Esto no sé si se escuchó. No, porque no está activado el audio. Ahí está viendo. Ese está video es viendo una plata, palabra ¿no? porque es la explicación que estoy haciendo. Ahí Mira, está pidiendo ahí lo que se plata, ve. ¿no, Santi? ¿Lo qué? Ahí está pidiendo plata. Sí, obvio, sí. Ahí estoy. Lo que pasa es que ahí está bueno esa foto, ese video, porque también se ve que en mi escuela, por ejemplo, es una cosa muy loca, ¿no? Por eso digo que cada escuela es una realidad y diferente. El niño puede ir a la escuela, pero sin su silla. Es decir, primaria contrata camionetas que van de la puerta de la casa a la puerta de la escuela. ¿Está? Pero sin su silla. Entonces, las sillas que yo manejo en la escuela son sillas de la escuela. ¿Ah? Entonces, ¿eso qué hace? Que tengo todo el pasillo lleno de sillas y de cosas, ¿viste? Ahí se ve en el fondo, ¿ven? ¿Se ven? Esas son todas sillas de la escuela que están ahí. Entonces, me limita mucho también el espacio. ¿Tá?
también eso que también pasa, esto que también son cosas que me suceden, es que al tener, imagínense ustedes, bueno, Montevideo, las dimensiones que tiene, ¿no? Es la única escuela en todo el país, obviamente en todo Montevideo, y que van desde Rincón del Cerro, no sé si conocen, de la punta del oeste hasta, no sé, Paso Carrasco, que es la otra punta de la parte este. Imagínense, en la escuela, bueno, tienen fisioterapia, tienen psicomotricidad, educación física, comen, van de 9 a 3 de la tarde, se los cambian los pañales, los llevan de la puerta de la casa, lo pasa a buscar en la camioneta, lo va a buscar hasta la escuela. Es decir, tienen, en su momento había actividades acuáticas, bueno, cumpleaños de 15, cumpleaños. Es una escuela que la verdad está excelente. Ahora, después pasar a una escuela donde el padre ya tiene que, no tiene, la otra escuela no tiene auxiliar y ya tiene que cambiarlo, ¿no? Porque tiene que ir a dar el recreo porque usa pañales y tiene que cambiar los pañales porque no tiene auxiliar. Donde implica que también el padre y la madre lo tenga que llevar a la escuela. Muchas veces pasa que nosotros lo queremos incluir, le damos todas esas facilidades. Después, a la hora de la inclusión en una escuela convencional, el padre quiere decir que hagamos en la escuela. ¿Se entiende? Porque tiene todo, y está bien que tenga todo, pero ¿qué pasa? Hay que acompañar ese proceso. Se te cortó, Santiago, ahí. ¿Nadie está escuchando? No, está trancado. No se escucha, Marcelo, no. Sí, se trancó. Bueno, vamos Se a ve ir mi con cara nomás. Sí. Bueno, lo siento. Ahí dale, ahí vamos, ahí agarró de vuelta, vamos arriba. ¿Paso el video, Santiago? Dale, pasá. No se escucha el Si video. vos querés hablarle encima, Santiago, porque no te escuchan. Acá lo traduzco. Lo que estamos haciendo es eso es. ¿Qué pasa? Estamos haciendo una actividad de tenis. En realidad, le cuelgo una piola con una pelota atada del techo, ya sean diferentes objetos de diferente tamaño, y eso se le pega con la paleta, para que la pelota haga como si fuese una especie de péndulo. Entonces, en realidad, estaba dentro, ¿por qué empecé con esta actividad? Les comento un poco la historia. Hubo una donación de la Asociación Uruguaya de Tenis, que nos donó pelotas y raquetas. Imagínense con gurises con discapacidad motriz, trabajar con eso, estaba buenísimo, pero ¿qué pasa? Me pasaba buscando, le pegaba una vez la pelota, me pasaba yendo a buscar la pelota. Lo hice 2 veces y me mataba, porque me estaba todo el tiempo buscando las pelotas. Entonces dije, ¿cómo puedo solucionar ese tema? Agarré una pelota, la colgué del techo con una piola, y ahí se colgaron y empezaron a jugar. Así es como se juega. En realidad, uno podía pensar desde el punto de vista, esto que decía la compañera, de la rehabilitación, el fisioterapeuta me sugirió trabajar la coordinación óculo-manual, porque eso mejora lo que son las capacidades, lo que tiene que ver con la concentración en las personas con parálisis cerebral, con déficit cognitivo asociado. Pero yo no estoy haciendo eso. Yo lo que estoy haciendo es jugando al tenis. Es decir, yo sé que mejora la coordinación, no con un manual, todo bárbaro. Pero lo que hago es jugar al tenis. ¿Se entiende? Entonces, yo ahí estoy dando la explicación de cómo puede hacer el padre, la madre, para colgarlo de algo del techo, entonces, que quede una piola y que ahí se le pueda pegar con la paleta. Entonces ahí van trabajando los diferentes golpes, de revés, de volea, y la pelota no se te va lejos. Básicamente fue eso mi intención. Fundamentalmente, que no se me vaya lejos la pelota. Entonces, fue una forma que después eso se replicó en escuelas convencionales, que estuvo bueno. Entonces, y prácticamente había profes que para enseñar los golpes colgaban toda la pelota del techo. Que simplemente es una pelota de tenis envuelta en una piola con cinta pato. Sí, uno levantó la mano ahí. Sí, Tili me parece que levantó la mano. No, no se te escucha, Tili. Escúchate. La otra es aumentarle la cantidad de piques y alargar, por más que no sea agregarle peso, sí alargarle la raqueta.
tienen dos opciones, o una raqueta convencional, dependiendo de su... Se escucha muy mal. Sí, no, yo algo escuché. Mirá, te comento un poco. o Yo también tengo... agregar- Hola. Pará, Tili, que te está contestando, pará. juego, más piques por cada gol. Yo algo escuché, está perfecto. Yo, a ver, recursos hay varios, es decir, esto fue lo que encontré yo, por eso digo, cada profe sabe en su contexto cómo puede hacer. Me pasa también que hay niños, por ejemplo, que tienen lo que se llama distrofias musculares, ¿tá? Que pierden la fuerza, no tienen fuerza. ¿Tá? Después no quiero entrar mucho en detalle, pero no pueden sostener una raqueta, es decir, ni siquiera tienen la fuerza como para sostener una raqueta. Entonces, le pegan con la mano. ¿Tá? Otros no tienen movilidad con la mano, le pegan con la cabeza, otros ni siquiera eso. Entonces hay un asistente que acompaña el movimiento y le pega. Cada docente, esto es una idea que se me ocurre a mí, simplemente eso, pero cada docente con esta lógica de cómo puedo hacer yo para facilitar el aprendizaje y para que esa persona pueda acceder al derecho de la educación, un recurso que después cada uno podrá usar con más pique, con paleta más larga, con la mano, con la cabeza, con diferentes partes del cuerpo, con el pie, como quieran. ¿Tá? Eso simplemente es una idea que capaz que a alguno le sirve. ¿Tá? Esa la... Bien. A ver, otro. Ponemos el otro. Este es el que es, quédate en casa, Santiago. Ahí también le hacía unos chistes, ¿viste? Porque tipo, quédate en casa, no sé qué, y le hacía unos chistes. Con rima. También para mantener el vínculo afectivo. Se ve que mandé video y no me fijé cuál estaba mandando. Pero hay más videos, creo. Hay uno más. Después les paso más videos, digo, no tengo problema. No les pasé ninguno porque yo también tengo iniciales, que también le paso algunos iniciales. Para que yo le voy a escribir acá, le voy a poner acá mi mail, ¿tá? Para que cualquier duda que tengan, cualquier cosa que me pregunten, lo que sea, más material. Evidentemente en 1 hora y pico no vamos a poder abordar todo lo que es un curso que... Bueno, acá está bueno porque esto es no sé si se ve. El de Bocha es ¿no? Esta es la caneta de Bocha, esta es oficial la de Bocha. ¿Tá? Nosotros en principio, a ver si se puede ver, también era un caño de PVC cortado a la mitad. ¿Tá? Entonces acá está la explicación al asistente. ¿Tá? Entonces, esta es la caneta oficial de Bocha, que es el deporte que hacemos en la escuela, nosotros después si le quiere paso. Pero bueno, ahí se tira la pelota por la canaleta, ¿tá? Ahí se ve, pero puede ser un caño de PVC. Bueno, eso se puede hacer un tiro al blanco, es decir, el tiro al blanco no en el plano vertical, sino en el piso. Lo pones en el piso, ¿tá? Puede ser tiro al blanco, puedes poner botellas vacías y hacer bowling, ¿tá? Bueno, es decir, porque la persona, imagínense que no puede hacer este lanzamiento, no sé si me ven, con la mano, no puede hacer lanzamiento con la mano, entonces que haga el lanzamiento en otro plano. ¿Tá? Reitero, nosotros con las bochas comenzamos, es un caño de PVC cortado a la mitad. ¿Tá? Esta ya es la canaleta oficial que fue hecha a medida y todo, porque también fuimos como adquiriendo cosas. ¿Tá? Nosotros hoy por hoy estamos en la Asociación Uruguaya de Bocha Adaptada, estamos formando la Asociación Uruguaya de Bocha Adaptada, la Federación Uruguaya de Bocha Adaptada, perdón. Con la escuela tuvimos oportunidad de competir a nivel internacional, fuimos a Argentina a competir, estuvimos en Maldonado, en Durazno, hicimos todo lo que es estábamos participando en el circuito montevideano de bocha, ¿ya? Que es un deporte para personas con discapacidad motriz severa. Pero ya les digo, esa es la canaleta, digamos, el material posta, ¿ya? Pero se puede hacer perfectamente con un caño de PVC, esos caños de blanco, medio grueso, de 20 de diámetro, cortado a la mitad. Yo arranqué con eso, con una moladora, la corté a la mitad y ahí se pasan los lanzamientos, ya le digo. ¿Tá? A ver, no sé si... Te cuento, Santiago, después capaz que nos mandás más videos y lo ponemos ahí. Yo les mando ahora. Yo digo, porque esto es experiencia, después de haberte visto trabajar allí en Cerro Largo hace muchos años, he trabajado con algunos docentes que nos ha pasado encontrar estos niños
con estas discapacidades motrices. Y bueno, y usar algunas de esas baterías que vimos, porque seguramente ustedes que trabajan en el área lo saben mucho mejor y nos ha pasado. Encontrar una niña, me acuerdo, en la escuela 111 de Paysandú, que tenía solamente la movilidad algo de tronco superior, y bueno, y conseguimos allí un caño, y la nena solamente lo que hacía era poder poner la pelotita dentro del caño, y después se integraron los compañeritos, y los compañeritos ya le ponían botellitas, y ya les dirigían el caño de acuerdo a las indicaciones que le daba la nena, para jugar a los bolos. Entonces vos decís, esto ya era impresionante. La verdad que a mí me encantó eso, porque esto te genera abrir cabezas, pensar que es diferente, y es lo que nosotros queremos con esto de que yo te decía hoy, ¿no? Ver cómo los profes que lo hacen todos los días en sus aulas, todo eso, podemos compartir estas experiencias para que otros viendo estas experiencias las adquieran y vean que a veces es mucho más accesible de lo que uno piensa, ¿no? Sí, es decir, yo pienso que a diferencia que tenemos una ventaja los profes para el trabajo con personas con discapacidad en formato inclusivo, con la maestra, porque trabajamos en movimiento, trabajamos con el cuerpo. Podemos generar determinados vínculos que muchas veces en el espacio áulico, todos los niños están muy más. Trabajamos mucho con el juego, o fundamentalmente con el juego. Entonces me parece que eso facilita los espacios de inclusión. A mí me pasó bien que nosotros también a veces tenemos mucho más de las herramientas de lo que nosotros creemos. El profe de educación física tiene muchas más herramientas de lo que nosotros creemos. Me pasó hace poco hablando con una compañera que trabajaba en una escuela en Malvin, ¿no? Que fue compañera mía de generación, que le tocó trabajar con los niños sirios. ¿Se acuerdan? Unos sirios que vinieron y bueno, imagínate, generación 2000, pensar que teníamos que tener formación porque iba a venir dentro de un par de años, iban a venir unos niños sirios a bajar dentro de 10 años después, pensado. Es decir, a nadie se le ocurrió para que Carlos con esos niños. La que tuvo mayor éxito en cuestiones de inclusión fue la profesora, mucho más que con los maestros. ¿Por qué? Porque era la que jugaba, ¿tá? Porque era la que interactuaba con los niños, porque era la que y el lenguaje del cuerpo es un lenguaje universal. Entonces, y el proceso de inclusión se desarrolló a través de esto, de esta profe, a través de la clase de educación física. Me parece que el camino ese que el profe tiene mucho para decir en los equipos interdisciplinarios. También tengo el chip. Interdisciplinarios. Es el profe el que tiene muchas cosas para decir. Y un poco comentando lo que hablamos recién con Marcelo, el tema de educación física inclusiva, este proyecto comenzó en el año 2009, que básicamente era hasta esta necesidad, Marcelo, era nosotros, la maestra itinerante iba a la escuela convencional, donde estaba el niño con discapacidad motriz, para apoyar, y detectaba que en la clase de educación física no participaba. Entonces, en ese momento los coordinadores, se lo plantean los coordinadores, no tenían la formación, y bueno, se lo planteó y una vez por semana yo iba a las escuelas a orientar a esos profesores que precisaban esta ayuda. Buenísimo. Y después, entonces, ¿qué pasaba? Después lo que se hacía intercambio. Esos niños, nosotros, como para finalizar ese proceso, nosotros íbamos con la escuela, íbamos a la escuela convencional, hacíamos una jornada, después también le paso videos y fotos, y después los niños venían a la escuela con discapacidad. Se subían a las sillas que se utilizan con las manos, y eso teníamos un proceso de sistematización, y bueno, ese se llamaba educación física itinerante, se llamaba. Pero eso también se dio por el apoyo institucional.
¿no? Primero, no fue una idea mía, fue una idea de la directora. En ese momento la directora, una cabeza bárbara, fue la que me invitó a hacer eso, y después me encantó. Porque ahí sí realmente ves una perspectiva inclusiva. Porque muchas veces la escuela especial, o los que trabajamos en especial, trabajamos para la especial. Está bien, pero me parece que nosotros tenemos que tener una apertura mucho mayor hacia las escuelas convencionales. Desde la escuela, nosotros de la escuela especial tenemos que promover la inclusión. Y capaz que esto que voy a decir está mal, ¿viste? Porque también me hago cargo. A mí mi sueño desde el punto de vista laboral, es que no existe una escuela especial, existe una escuela única. Y que los profes trabajemos en coordinación en la escuela común, en la escuela convencional, también repito lo mismo. Bien. Porque me parece que ese es el modelo. Es decir, que va a ser muy difícil de lograr, va a ser muy difícil. Que va a ser... Y también me pasa lo mismo en el ámbito deportivo. Yo trabajé muchos años en el ámbito deportivo adaptado, en el deporte paralímpico, y mi aspiración, mi sueño, es que no exista deporte, Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos, sino que haya Juegos Olímpicos y que haya atletas con y sin discapacidad compitiendo en ramas diferentes y en deportes diferentes, obviamente, pero desfilando todos juntos, compartiendo la Villa Olímpica todos juntos, con una sola bandera de cada país. Por eso me parece que va a ser, eso es una utopía, pero transitar por ese camino, me parece que de los profes, que ya repito, los profes... Se le cortó justito, a ver. Se cortó. A ver, se puede integrar de vuelta porque está conectado. Ahí estoy, Ahí, me parece conectado. Ahí, dale, vamos arriba. No, decía que el caudal que tenemos los profes, que trabajamos en la escuela, es impresionante, que de alguna manera tenemos que capitalizarlo en la mejora de las prácticas. Me parece que el camino es la sistematización, por un lado, pero por otro lado también es el intercambio permanente. Eso hace difícil, ¿no? Por el tema del multiempleo y las horas que estemos limitadas, porque tenemos 1000 grupos, que tenemos que planificar, y lo entiendo perfectamente porque me pasa todo el tiempo. Pero no encuentro otra solución a esto, que no sea intercambiando. Y sistematizando. Por eso yo les pasé mi mail, mi teléfono, a las órdenes. Me llaman, me mandan un WhatsApp, me escriben un mail, les paso más videos. Repito, los videos que tengo son todas las ganadas. También hubiese estado bueno poner de las perdidas, ¿no? Porque está bueno el proceso. Entonces capaz que uno ve el video, el resultado final y dice, fenómeno. Pero ese resultado llevó mucho trabajo antes. Que capaz que lo bueno es ver todo ese trabajo antes y no tanto el resultado final, pero son errores que se cometen porque eso, a las órdenes completamente. Bueno, Santiago, yo, a ver, agradecerte, no sé si queda alguna pregunta, algún compañero que quiera poner allí. Sé que estás abierto a esto, sé que esto es una apertura de cabeza, yo le digo a los profesores, a los compañeros, que no podemos mimetizarnos con el medio, tenemos que ser un factor de cambio, y el factor de cambio se da en el compartir con el otro, es decir, bueno, a ver, tengo necesidades y el otro me puede ayudar y yo puedo ayudar al otro. Entonces, por eso las cosas que queremos hacer, esto de decir, bueno, a ver, vos estás compartiendo tu visión, tu postura, y está bueno porque acá alguno podrá coincidir, otro no, y eso es lo bueno a veces desde la no coincidencia, ¿no? Es decir, ¿por dónde me centro? Hay dos con mano levantada, uno es Jonathan primero y después Fernando Launaz. Dale, Jonathan. Abrí el audio. No, yo simplemente consultarte, colega, porque a veces es una cuestión mía personal. ¿Tú visualizás que todos los docentes del área estamos capacitados, y estoy hablando en el término anímico, para poder trabajar con estas características de niños y niñas en este caso? Mirá, sinceramente, es decir, hay como dos perspectivas. El trabajar con educación especial es como todo en la carrera. Tenés perfiles. Hay gente que tiene un perfil más deportivo, hay gente que tiene un perfil más trabajar con adolescentes, hay gente que tiene un perfil más trabajar con preescolares. Este es un perfil más que es una opción laboral más que está dentro de lo que es
esta carrera maravillosa que es educación física. Ha habido colegas que han ido a la escuela y se han ido llorando. ¿Tá? No es para todos. ¿Tá? El trabajar en mi escuela. A ver, a mí se me mueren 4 alumnos por año, promedialmente, a veces más. Y no es fácil. Es decir, nunca me lo banqué y ahora que soy padre mucho menos. Anímicamente es complicado. No es para cualquiera. ¿Tá? Eso en primer lugar. Ahora, uno que trabaja en una escuela convencional, por eso a donde apuntaba el taller, es que uno no elige trabajar con personas con discapacidad, sin embargo, te va a tocar en algún momento, ya sea en una plaza de deporte, en una piscina, en un club deportivo o en la escuela, en este caso en la escuela. Si uno decide no trabajar con ese niño, dejarlo de lado, está de alguna manera vulnerando su derecho y hasta es pasible de una sanción penal. Por eso, no es tanto quiero trabajar o no. El trabajar en educación especial, necesitas un carácter particular. Eso sin duda. Y te tiene que gustar. A ver, y quiero ser totalmente honesto con esto. Yo trabajando en primaria, cobro compensación. Es decir, se me paga un extra de mi sueldo por trabajar en esta escuela. Hay gente que elige trabajar, ya sea en escuela especial, por la compensación. Termina renunciando porque afectivamente lo marca. ¿Tá? Por eso digo, una cosa es elegir trabajar en educación especial, carácter particular, gente particular. No es lo mismo trabajar, por ejemplo, con trastorno del espectro autista que trabajar con discapacidad motriz, que trabajar con déficit cognitivo asociado, que trabajar con discapacidad visual. Son cosas distintas. Dentro de la educación especial también hay perfiles diferentes. Que es dentro de las opciones de la carrera, cada uno puede elegir. Ahí me parece que es una opción de carácter, sí, estoy de acuerdo contigo. En lo otro no hay opción, porque te va a tocar. Porque es parte de la sociedad. Recuerden que las personas con discapacidad representan el 15% de la población. O sea, el 15% de la población, estamos hablando de 500.000 uruguayos. ¿Tá? 500.000 uruguayos, no son pocos, son muchos. Entonces, seguramente ya les toca, les va a tocar, pero seguramente ya les está tocando convivir con la discapacidad, aunque no la elijan. No sé si contesté tu pregunta. Sí, yo te agradezco porque esta consulta yo me la hago desde mi formación del ISEF, que me llevaron, obviamente tenemos una materia, todos ya lo sabemos, y me llevaron a una institución y yo la verdad que salí anímicamente desarmado y tomé esa decisión de que si algo se podía elegir en esto laboralmente, si algo podía elegir, era que no me sentía capacitado para trabajar en estos medios, pero está buena la reflexión que hace. Creo que Fernando Launaz había levantado la mano también. Sí, Marcelo. Dale. Bueno, muchas gracias primero, Santiago. Comparto muchísimas cosas de las que has expuesto. Y nada más que para aportar, yo trabajo en la escuela especial acá también desde el 2008. Que a veces nosotros cuando tenemos a chiquilines con discapacidad en los centros integrados, lo que tenemos que cambiar un poco a veces es la velocidad con la que nosotros transmitimos y la velocidad que estamos acostumbrados a veces a que las cosas sucedan, que a veces nosotros nos desesperamos porque creemos que, bueno, estamos enseñando un contenido y tiene que suceder enseguida con el niño con discapacidad, y eso a veces, el error a veces ahí lo metemos nosotros, por el apuro que vivimos en sociedad, por la manera de que nosotros estamos moldeados, que queremos a veces que las cosas salgan de un momento para otro, y tenemos que acostumbrarnos a veces cuando tenemos estos chiquilines, para un poquito, que tenemos estos chiquilines que tenemos que cambiar el ritmo, entonces, y a veces convencer también a los que están en el alrededor que el ritmo es distinto. Bueno, por ahí quería compartir eso, porque a veces nos caen los gurises y nosotros decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y pensamos que no cumplimos con ningún objetivo, que no logramos nada en la clase, y a veces lo logramos incluir 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, lo que ese chiquilín pudo estar en ese momento, porque también sale de un ámbito que no estaba acostumbrado,
Entonces logramos que pueda estar, y esa inclusión es mucho más lenta, esa enseñanza, ese contenido es mucho más lento, y a veces nosotros, por la dinámica en la que vivimos todos los días, nos apuramos y nos sentimos como desahuciados, como que fracasamos. Entonces eso, nada más quería Sí. trasladar como un aporte. Totalmente de acuerdo, tengo la misma sensación que tenés vos, coincido en todo lo que decís, pasa en eso, coincido con todo menos con la camiseta, pero sí, las expectativas que ponemos los docentes muchas veces, a ver, el límite muchas veces lo ponemos nosotros, a veces nosotros somos el límite. Tampoco está bueno poner un techo demasiado alto que las expectativas, voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo estuve vinculado a Básquetbol para Todos, en un proyecto que se hizo en el Club Defensor Sporting en Montevideo, que trabajaba con niños con síndrome de Down y trastorno del espectro autista. ¿tá? Entonces, gurises del ICEF iban a observar las prácticas y a ver lo que sucedía, ¿no? Y lo que tú traes, ¿no? Es decir, cómo muchas veces el límite lo pone el profesor, para arriba o para abajo. Entonces, había un niño con síndrome de Down que no llegaba al aro, ni siquiera al aro de mini. Entonces, ¿qué hizo este docente? Agarró y puso un aro de costado, así de costado, ¿no? Y ahí llegaba y el chiquilín tiraba. Pero ¿qué pasa? A veces tiraba de costado. Entonces, el profesor, ¿qué hacía? Cada vez que tiraba, le movía el aro. Entonces, cada vez que tiraba, ¿tá? Como el ponía de costado, embocaba la pelota. ¿Se entiende? Entonces, ni un imposible poner el aro tan alto a que no llegue, ni que todas las veces que tire la tienen que embocar, porque no es lo que sucede. ¿Se entiende? Entonces, las expectativas y los ritmos y los tiempos no son cuestiones de los alumnos, mucho menos las propuestas, son cuestiones de los docentes. Por eso, esa reflexión que vos hacés, Fernando, y eso que le pasó a ese alumno que movía el aro para cada vez que tiraba, porque pensaba que cada vez que, para que no se frustre, cada vez que tiraba tenía que embocar, son esos espacios, son esos tiempos que tenemos que darnos los docentes para reflexionar, que a veces lo hacemos y a veces, ya repito, con la vorágine del multiempleo, de las cosas, no nos da tiempo para reflexionar, pero si nos damos un espacio, me parece que los docentes tenemos las herramientas como para poder hacer una educación física cada vez mejor. Lo que pasa es que necesitamos ese tiempo de reflexión, que no tenemos. Muchas gracias. Kili. Así después vamos cerrando. Sí, Levantar la mano. si le parece a Santiago y si quiere Fernando también dar su opinión, ¿qué contenidos deberíamos abarcar más tiempo durante el año y qué contenidos deberían aparecer en el programa y cuáles no, dependiendo de los niños que tengamos? No sé si me expliqué. Sí, totalmente, buenísima la pregunta. A ver, por un lado, los contenidos son prescriptivos. Uno tiene que dar todos los contenidos. Uno puede priorizar un contenido sobre otro. Eso en primer lugar. Entonces no es que lo doy, esto no lo doy. Evidentemente, a mí, por ejemplo, me cuestan mucho las actividades expresivas. Y capaz que tengo un perfil más deportivo. Pero eso no quita que yo trabaje las actividades expresivas. Pero eso es un perfil del docente. Eso me parece a mí. Capaz que Marcelo puede explicar un poco más. A mí, con respecto al programa, lo que me pasa es lo siguiente, ¿tá? Que le pasa capaz que a muchos compañeros que trabajan en educación especial. El programa es de inicial a partir de los 3 años. ¿Tá? A partir de los 3 años. Yo trabajo con inicial, pero hay niños que por su discapacidad tienen una edad de 4 o 5 años, pero funcionalmente responden a niños de meses, ni siquiera de un año, de meses. ¿Por qué? Por su déficit cognitivo asociado. Aparte de discapacidad motriz, tienen un déficit cognitivo asociado. Entonces, a veces queda un objetivo demasiado ambicioso, ¿tá? Aunque sea de 3 años, a niños de 4 o 5 años que funcionalmente responden como bebés, ¿tá? Como niños de meses. ¿Tá? Entonces, me parece que ahí habría que solucionarlo desde el punto de vista programático. Y también me parece que es importante, una cosa que yo le valoro al programa, es que es un programa único. Eso está bueno, eso no lo nombré, pero es un programa único. ¿Eso qué implica? Que yo tengo una escuela, es decir, que yo no pretendo que se haga un programa para la escuela 200, que es la única escuela pública que atiende a niños con discapacidad motriz. Es un absurdo y atenta contra ese formato inclusivo. Que haya un programa único, me parece que está bueno, para favorecer esta inclusión. Y si el programa aparte te dice que vos puedes adaptarlo a las necesidades de tus alumnos,
me parece, lo que sí yo agregaría, sería una mención que existe lo que son la escuela especial, los deportes adaptados o la educación física especial. Simplemente, ¿vieron cuando decimos alumnos y alumnas para decir que existen? Bueno, que haya una hojita, algo, para que exista, para que se nombre. Pero después, yo, básicamente, en mi caso particular, o sea, marcando esa cosa que yo decía, esa cuestión que yo decía de la edad funcional de los niños, no es un impedimento del programa para mí. Al contrario, me facilita muchas cosas. No sé cómo hablan los demás colegas, pero en mi caso no implica ¿cómo se dice? Un obstáculo. En esto es importante que todos los docentes del país nos debemos una discusión de un programa. O sea, tenemos nuestro programa, pero bueno, como hay cambios en el mundo, este programa es del 2008, ¿sí? Hay que hacer cambios y hay que hacer, bueno, nuevas adaptaciones y seguramente sería bueno en estas discusiones plantearlo en algún momento para que los docentes también se puedan generar estos cambios que plantea hacia un modelo más inclusivo. Comparto totalmente que una de las potencialidades que tenemos es que es un programa único, que es prescriptivo porque hay que hacerlo, pero por el otro lado nos permite a los docentes no tener recetas, más que una línea que nos pueda ayudar. O sea que por ese lado me parece bueno. Pero bueno, ahora se vendrán tiempos de conversar de programa, porque es una época que viene para conversar de programa y qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y no quedar subsidiarios a esta onda emocional, como estamos ahora, que no es lo que nos corresponde. O sea, dentro de nuestras actividades y a través de la educación física sí trabajamos emociones, pero no somos un área para dedicarnos a lo emocional, como en algún momento se ha mal dicho por ahí. Así que nada, yo creo que tiene mucho, a mí me generó muchos aportes, Santiago, yo te agradezco muchísimo, por siempre me genera estos aportes, hace mucho que nos conocemos, me parece que los docentes, lo que han dicho ahí, el agradecerte por las experiencias, por lo que compartiste, por hablar de lo malo y de lo bueno, que también está bueno, porque no solamente lo bueno, y que bueno, y sabemos, y le vuelvo a decir a los docentes, que tienen un compañero, ¿sí? Porque acá es un compañero, como todos, de nuestro espacio de educación física en la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, que está abierto a compartir. Y yo estoy seguro que también todos los docentes que están acá están abiertos a compartir. Y de ahí convencido de que de ahí crecemos, de que de ahí mejoramos, porque cuando nosotros logramos esa horizontalidad entre todos es cuando vamos a mejorar. Y ustedes tienen, repito, chiquilines, más allá de que tenemos a Santiago que nos puede ayudar, tienen en sus cercanías a docentes con más experiencia, menos experiencia, que tenemos que buscar que nos compartan sus experiencias, las buenas y las malas, para mejorar. Así que nada, yo te agradezco, Santiago, realmente. Te has ganado el chajá, capaz que ya no es un chajá más, tengo que ver cuántos son en la familia y sea un chajá por familia, por integrante de la familia. Te lo has ganado. Así que... Puedo adoptar a alguien, Ojo. Puedo adoptar a alguien, Va a sumar, bueno. Mira, hay muchas cosas acá que dicen muchas gracias, sin duda que es movilizador y a partir de acá para experiencia personal. Acá algunos, gusto conocerte virtualmente. Después también, gracias por compartir las experiencias. Bueno, va todo en ese. Me parece que acá alguna compañía pone compartir experiencias, realmente algo diferente y movilizador. Así que nada, Santiago, agradecerte realmente, bueno, dejarte para que tú cierres allí y decirle a los compañeros, esto queda grabado, queda en el canal para que ustedes lo retomen, lo puedan entrar en el cernidor y verlo con los materiales, está todo en el Aula Crea. Recordarles que mañana a las 10 también hemos invitado a otro compañero, también del ISEF, que va a hablar un poco del deporte escolar, el deporte en la escuela. Entonces, bueno, seguir con este ámbito, aprovechando estas instancias que si bien son malas, como decía Santiago ahora, es complicado el tema de la pandemia, a nosotros nos ha servido para utilizar estos métodos para poder capacitarnos y acceder a cosas que a veces sería muy difícil acceder. Así que Santiago, te dejo el cierre y muchas gracias. Bueno, gracias a usted, un placer a las órdenes. Yo
yo amo mi profesión, como creo que todos ustedes. Adoro dar clase. Yo soy profesor del ISEF, pero adoro dar clase en una escuela pública. Yo soy orgullosamente profesor de educación física en una escuela pública. Y entre todos los profes que trabajamos en la escuela, porque me parece que somos nosotros los que estamos en la cancha todos los días, pasando frío, viendo estas cosas, en mi caso particular, cargando con silla de rueda, otro profe a la intemperie, otro profe haciendo lo que puede, haciendo malabares con una pelota sola, digo. Me parece que rescatar eso es lo que tenemos, y juntarnos es como vamos a mejorar la práctica de todo, que en definitiva el amor que yo siento por la educación física hace que, bueno, que intentar seguir mejorando, es decir, hacer las cosas con pasión y te tiene que gustar, ¿viste? No se puede hablar de educación física si no te gusta. Te tiene que gustar y tenés que ser, me parece que pasa por ahí. Simplemente eso. Dale. Chicos, muchas gracias, Santiago. Otra vez, muchas gracias. Así que nada. Y bueno, nos vemos mañana con los demás. Y te agradezco muchísimo, Santiago. Hasta mañana, Gurice. Gracias, Santiago. Muchas gracias, en serio. Muchas gracias. Hasta luego.